Perdón, profe, ¿qué dijo? En la 5.5. En el 5.5 dice, si VS es 0, en el circuito de la figura 5.41, la corriente I0 es de... Entonces, al estar VS en 0, es como si esta entrada estuviera conectada aquí, a tierra. Entonces, el voltaje que llega es el voltaje nada más de este a la entrada inversora. Entonces, primero, ¿cuánto vale el voltaje de salida? Si tenemos un amplificador inversor. ¿Cero? ¿Por qué cero? Ah, no, 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 perdón. El BU es lo que sacamos de Menos 8, 0.2. bueno, 0.2, sí, ese. Menos 0. ¿Qué? 0.2. Ok. Y entonces la corriente, 0.2. ajá, la O 0. corriente, fíjense, Hay otro 0. An- Es 0.02. 0.02. oh, ya, que nada más me estaban diciendo un cero. Así. Ahora la Sí, profe. corriente, fíjense, esta flecha nada más apunta aquí. O sea, es nada más la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces sería menos 0.02 entre 2 kilo ohms. ¿Cuánto les da esto? Menos 10 microamperes. Miliamperes, profe, perdón. Miliamperes. Bueno, a mí me salía 1 por 10 a menos 5. Es que sí, es 1 por 10 a la menos 5. Menos 1 por 10 a la menos 5. Y esto sí es 10 microamperes. Entonces está mal la respuesta del libro. Entonces, esa es mi duda, porque pues nada más daba los 4 resultados, ¿no? Ujú. Y pues, entonces ahí ninguna está buena. Deberían de tener aquí micro. Ajá, eso es lo de medir. Bueno, pues no sale entonces cuál es. Una forma de que sí saliera es que estos en lugar de milivolts fueran volts. Y sí daría menos 10 miliamperes. Miren, chequenlo con 10 volts. ¿Cuánto da el voltaje de salida? Da menos 20 volts, ¿no? Y da menos 0.1. Menos 0.1, ¿verdad? Ajá. O sea, menos 10 miliamperes. Ah, ok. Así ya la di.
Ajá, si fueran 10 volts de entrada. Ok, profe. Bueno, esa sí era mi duda. Y otra pregunta, y si pidiera los dos sentidos, o sea, ya ve que ahí dice que nada Mm, más ujú. va hacia abajo y si pidiera también el de arriba, ¿no? O sea, por ejemplo, si la flecha estuviera aquí justo en la salida, entonces sí sería esta corriente más una corriente acá. Ah, ok. Y si fuera también hacia acá, la de arriba, el voltaje de salida, entonces, bueno, vamos a tomar como si fuera -20. Ajá. Ahora, esta entrada aquí está a 0, entonces aquí también tiene que estar a 0. Si esta está a 0, esa de arriba tiene que estar a 0. Y pues ya agarras el voltaje de aquí. Que diga, divides -20 volts entre 8 y se lo sumas a esos -10 miliamperes. Ah, ya que te dio el resultado anterior, ¿no? ¿Cómo? El resultado anterior que te dio se lo suma, Ajá, la corriente. así es. Ah, ok. Pues gracias por tomarlo en cuenta. Entonces, ahora sí hay que empezar a resolver los otros.
¿Ya encontraron el voltaje de salida? Porque ese también va a estar mal. O sea, no va a dar. O si da. Ah, no, sí, porque nada más es 5.41. Ajá. Tienen que hacer una diferencia de voltajes. ¿Alguien ya lo tiene? A ver, ¿quién me dice cómo van a resolver el 5-6? Es igual que la fórmula, bueno, que la fórmula anterior, nada más que ahora sí tiene, ya no es cero, ahora sí es 8 milivolts. Ujú. Pero entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces sería 8 milivolts menos, menos 10 No, no, sería menos 0.02, ¿no, profe? menos 0.02. ¿Por qué menos 0.02? Para obtener Bien. la tensión. Estos 10 milivolts están en la entrada inversora y estos 8 en la no inversora. Acuérdense cómo se resuelven esos. Ya habíamos hecho uno donde tenía un voltaje en la entrada inversora y otro en la no inversora. Pero déjeme checar las fórmulas. ¿Te resta, no, profe? ¿Es con la Ah, inversora y no inversora? sí. ¿Ya vieron cómo?
Entonces, aplico la fórmula de la inversora y luego la de la no inversora y luego le saco la diferencia. Correcto. Entonces, en la de la inversora ya tenemos la salida. Ajá, la salida, más falta de la no inversora. Menos 20 milivolts. Y el de la no inversora, ¿cuánto les da? ¿Cómo va la fórmula de la no inversora? Es 1 más RF entre R1 por ¿Mm? voltaje. ¿Y eso cuánto les da? No sé si esté bien, pero a mí me da 0.024. Ajá, o sea, 24 milivolts. Entonces, si Ujú. ustedes suman este y este, ¿cuánto queda? Serían 4 milivolts. ¿Cuánto? ¿Al sumarlo? Es como apenas te escuché. Ah, serían 4 milivolts, ¿no? Así es. Ahí. Y luego dice, remítase a la figura 541. Si BS es 8 milivolts, la tensión VA es de... Ok, si aquí le meten 8 milivolts, ¿cuánto voltaje debe de aparecer aquí? Eso hace rato se los comenté. Cuando teníamos aquí 0, arriba daba 0. Entonces ahora tengo 8 milivolts ahí. ¿Cuántos volts tienen que salir arriba? Igual, ¿no? 8 milivolts. Correcto, 8 milivolts. ¿Cómo, profe? ¿Me puede volver a explicar eso? Que el Bueno, voltaje eso que sí le está. llegue aquí, el voltaje que le estén metiendo en la entrada y no inversora, aparece también en la inversora. Eso fue por lo que mencionó ayer, ¿no? De la conservación. Sí, el mismo voltaje que esté en una terminal debe de estar en la otra. Y luego dice, bueno, esto ya es otro circuito, ya es con este. Entonces, primero saquen el voltaje de salida. Ya que tengan el voltaje de salida, van a sacar potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Miren, el voltaje de salida se mide desde ahí. Entonces, no crean que todo el voltaje de salida le va a llegar a esta. Se va a repartir entre la de 4 y la de 2. Pero primero díganme cómo sacó el voltaje de salida. Con la fórmula que nos dijo, ¿no? Sí, a ver, en este caso este es un... Voltaje entre resistencia. ¿Voltaje entre qué? No, pero primero el voltaje de salida. ¿Este es un amplificador inversor o no inversor? No inversor. No inversor. No inversor. Entonces, ¿qué fórmula uso? La de 1 más RF entre RI por voltaje, ¿no?
Correcto. Voltaje de salida es 1 más RF entre RI por voltaje de entrada. ¿Cuánto vale eso? Sería 1 más ¿qué? Más 4 kilómetros. Entre 2 kilómetros. No. No hay, No no hay. sería 0. Ahí no. Es 0 porque fíjense, la RF es la que va conectada de la salida a la entrada inversora. Aquí. Eso de rojo debería de ahí ir RF. Y si nada más está un alambre, vale 0. Porque la resistencia de un alambre vale 0. Entonces quedaría que el voltaje de salida es 1 más 0 por el voltaje de entrada. ¿Cuánto me da esto? 6. 6 volts. Ok, esos 6 volts aparecen aquí. Entonces, pero yo quiero solamente saber cuánto voltaje hay aquí en la de 2. ¿Cómo le hago? Ahora 4000. Entre 2000, ¿no, profe? Otra vez. Es que no te escuché. El mismo procedimiento se hace, nada más que utilizando ahora la resistencia de 4000 y 2000 kiloohms. Pero ¿cómo el mismo procedimiento? O sea, lo mismo que acabo de hacer. Sí, para saber el voltaje. Nada más hacer la... No. En este caso, ¿cómo está conectada la resistencia de 4 ohms con la de 2 ohms? ¿En serie o en paralelo? En serie, ok. En serie, ¿qué pasa con el voltaje? Se suma. Se disminuye. Ah, no, perdón, o sea, las resistencias se suman, ¿no, profe? Ajá. En serie, las resistencias se suman y el voltaje se distribuye. V se distribuye y, o sea, la corriente es la misma. Entonces, primero voy a simplificar esas resistencias. Y como están en serie, las sumo. ¿Cuánto me da? 6 kilo ohms. Entonces, si esa es mi resistencia total, ¿con qué fórmula saco corriente? Resistencia sobre voltaje. No, Al revés, voltaje sobre. No, es Correcto. voltaje por... voltaje entre resistencia. ¿Cuánto me queda la corriente? ¿Cuánto vale el voltaje? O sea, el voltaje pasa desde aquí, de la salida hasta tierra. Todo el alambre que está conectado a tierra vale 0 volts. Entonces, el voltaje que pasa por esas dos resistencias es 6 volts entre la resistencia total que son 6 kilo ohms. ¿Cuánto les da esto? Uno por 10 a la... 1 miliamper. ¿Y luego qué dice de la corriente? La corriente es la misma, entonces por cada resistencia pasa 1 miliamper. ¿Cómo saco el voltaje ahora en una resistencia? Resistencia por intensidad. Correcto. Voltaje es igual a I por R. Entonces, si quiero el voltaje en la de 2 kilo ohms, sería 1 miliamper por 2 kilo ohms. ¿Cuánto les da? Igual a 2. 2 volts. 5 por... Que de hecho con la corriente ya sacábamos la potencia. Es que hay 3 fórmulas para sacar potencia.
Una es I cuadrada por R, la otra es V cuadrada sobre R y la última I por V. Entonces nada más vamos a comprobar. Ya que tengo la corriente y el voltaje, ¿cuánto me da la potencia? O sea, sería 2 volts por 1 miliampere, sería 2 miliwatts. La otra sería corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, ¿cuánto es 1 miliampere al cuadrado por 2 kilo ohms? ¿Cuánto les da? Dos miliwatts. Correcto. Y vamos a comprobar con la última, que sería voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces el voltaje son 2 volts. Sería 2 volts al cuadrado entre 2 kilo ohms. Da lo mismo también. Nada más eso fue para verificar. Bueno, entonces esa es la respuesta. ¿Alguna duda? Profe, entonces, por ejemplo, cuando están ¿Qué duda tienes? Es que muy apenas te escucho. ¿me escuchó? Sí, ya te escuché. Ok. Entonces, cuando está así la resistencia en RF, perdón, cuando no hay resistencia en RF, podría decirse que es directo, no se pasa el voltaje directo. Sí, de hecho eso se le llama un seguidor, o sea, lo que entra es exactamente lo que sale de voltaje. Pero siempre y cuando el voltaje esté entrando en la no inversora. Porque si tú metes el voltaje en la inversora y le pones que tu resistencia es, tu RF es 0, entonces ahí se está creando un conflicto. Por eso todos los que Entonces, tengan RF igual a 0 tienen el voltaje de entrada en la no inversora. una inversora. Ajá. ¿Alguna otra duda? Profe, bueno, yo me quedé con duda con lo de la fórmula de las potencias. ¿Cómo se aplicó o qué valor se utilizó? Los que ya saqué de la resistencia de 2 kilo ohms, o sea, ya sé que su corriente es 1 miliampere, su voltaje es 2 volts. Entonces, con cualquiera de esas tres fórmulas, sustituye los valores. Y vas a ver que en las tres te va a dar 2 miliwatts. La primera que apliqué fue corriente por voltaje, o sea, 1 miliampere por 2 volts, ¿cuánto da? Pero la corriente está elevada al cuadrado, profe. Depende de qué fórmula uses. Si es la primera, sí. Ah, sí, eso sí. Ah, ya, es que bueno, yo utilizaba el que habíamos sacado antes de 6 volts. Ah, ok. No, es que esos 6 volts se reparten entre la de 4 kilo ohms y entre la de 2 kilo ohms. Y resultó que a la de 2 kilo ohms le quedaron 2 volts.
Y por ejemplo, entonces a la resistencia de 4000 kilómetros, bueno, ahorita hice el cálculo y le quedan 4 volts. Es Sí, por eso, ¿no? Porque el voltaje se distribuye entre la resistencia. ¿En serio? así es. Cuando están en serie las resistencias, el voltaje se distribuye. Entonces a la de 4 kilo ohms le quedan 4 volts y a la de 2 kilo ohms le quedan 2 volts. Entonces, para ambas bueno, resistencias podemos calcular su potencia, ¿no? Sí, nada más que pues en este caso... Ah, no, ahí dice la potencia absorbida del resistor de 4. Es que yo me dejé llevar porque la de 2 tiene el voltaje aquí. Sí, sí, sí. Bueno, aprovechando, vamos a ver la de 4 kilo ohms. La de 4 kilo ohms, entonces la corriente vale 1 miliampere y el voltaje vale 4 volts. Entonces usen la fórmula que quieren, calculen la potencia y les va a quedar 4 miliwatts. ¿Ya verificaron? La fórmula más fácil de usar creo yo que es la de corriente por voltaje. Sí, sí, da eso. Profe, entonces cualquiera de los dos resultados estaba bien. Ah, es que en este caso yo nada más me estaba enfocando en la de 2 kilo ohms porque vi que aquí le pusieron este voltaje. Pero no lo piden la de 4 kilo ohms. O sea, la de 4 kilo ohms es lo que está a la izquierda. Y lo de 2 kilo ohms es todo lo que está a la derecha. O sea, la que está a la derecha de 2 kilo ohms tiene una consume a 2 miliwatts y la que está a la izquierda de 4 kilo ohms consume 4 miliwatts. ¿Alguna otra duda? No, ya no tienen dudas. ¿Yo puedo quitar esto? Entonces, por ejemplo, si hubiera ahí una resistencia en RF, ya Ajá. utilizaríamos esa fórmula, la de la inversora. Entonces, ¿cuál sería RI? ¿Cuál sería R qué? RI. Ah, no tendría. Es que ahí el volt... Mira, aquí tengo un alambre en RF. Entonces, no hay nada conectado aquí. Eso que puse de rojo. Ahí no hay ninguna resistencia. Cuando ahí no haya ninguna resistencia, quiere decir que RI vale infinito. Si por ejemplo hubiera un alambre de ahí a tierra, un alambre es resistencia cero. Pero si no tiene alambre, la resistencia vale infinito. Aquí RI es infinito. Entonces, mientras tú tengas aquí desconectado, aunque le pongas una resistencia aquí, lo vamos a suponer de 1 kilo ohm, tú tendrías que sería 1 más 1 kilo ohm sobre infinito. Pero ¿cuánto te da 1 kilo ohm sobre infinito? ¿Cero?
Correcto, y te sigue dando, o sea, como eso da 0, 0 más 1 sigue siendo 1. O sea, sigue sin Ajá, afectarse. Ya te sí, sí. afecta cuando tú le pones una resistencia también en RI. O sea, algo que vaya conectado de la entrada inversora a tierra. Pero mientras no haya nada conectado de la entrada inversora a tierra, tú tomas a No afecta. RI como infinito. Ajá. Mm, O sea, esas son cosas que ustedes deben de anotar. No vienen especificadas. no, no viene en eso. Es que se supone que cuando llevan electro hay una parte donde ven resistencia. Entonces ahí se ve que un alambre, su resistencia la tomas como 0. Y cuando no hay ninguna conexión, su resistencia se toma como infinita. ¿Qué otra duda tiene? Yo tuve duda con el punto 5.7, profe. Ah, es que ahí el voltaje en la 5.41, es que ya la quité. A ver, esperen. Ahí nada más te está preguntando si el voltaje S vale 8 milivolts, ¿cuánto vale el voltaje A? Entonces, el voltaje que tú le metas aquí siempre va a ser igual acá. El voltaje que entre directamente en la entrada no inversora va a aparecer automáticamente en la inversora. Nada más eso. Ah, ok, ya. Gracias, profe. ¿Ya puedo borrar todo esto? Sí, ya. Esos dos circuitos son de tarea. ¿Los podemos ir empezando ahorita, profe? ¿Sí? Son 3 circuitos, ¿no? O nada más 2. No, es que en el último, bueno, sí son 3 circuitos. En el último dice obtenga V0 para cada uno de los circuitos amplificadores. ¿Y ya? Ah, ok, profe, gracias. Profe, Sí. disculpe, eh, ¿qué significa, o sea, en la figura A, en donde debería, bueno, donde está el voltaje, este, ¿cómo se interpreta eso, profe? Ah, ya. Que está entrando una corriente de 1 miliamper. Nada más, Ah, es que tiene como una flecha. sí, es que ya te está dando la corriente. Ok, ok.
Gracias, profe. De nada. Es que ustedes no vieron fuentes de corriente, ¿verdad? Es que no No. vimos la ley de Coulomb Ah, sí, en sí. electro. Sí. Bueno, entonces el B sí lo pueden hacer. Ya hicimos varios de esos. Ajá. Y el de arriba también lo pueden hacer. Sí. Es que pues vamos aprendiendo sobre la marcha con usted. Lo que pues no vimos en el Bueno, electro. entonces por lo pronto este no lo haga, el A. Ok. ¿Ese lo resuelve el lunes, profe? Sí. Ok, profe. ¿Para cuándo se va a entregar la tarea, profe? Para el domingo a las 11 de la noche. Yes. ¿Tienen alguna otra duda? En el 5.7, por ejemplo, ahí tendremos que ocupar la fórmula inversora, ¿verdad? En el 5.7 la entrada, sí. ¿Ya le tomaron captura? Y ya. No, espera, profesor.